En muchos de los mensajes ha habido la interrogante sobre el tipo de práctica para aquellos que están iniciando, que van a recibir mano orula. Y por eso me dedico a hacer este programa especial para responder algunas de las preguntas que se me han hecho y que creo que es necesario. Lo primero que debemos explicar, lo primero que debemos de ver es que existen prácticas. ¿Qué significa esto? El IFA afrocubano, IFA criollo o diáspora, como también le llaman, fue aquel que se desarrolló y se expandió en el mundo para llevar de una manera la palabra o el mensaje de Ifá y Orúmila y también la regla de Ocha, adaptándose a los medios y adaptándose a las situaciones de cada territorio o de cada lugar donde llegó. Ahora bien, actualmente estamos viendo que hay mucha incidencia o mucha participación dentro de la comunidad, dentro de la población en el mundo de las prácticas tradicionales. Prácticas tradicionales que tienen una forma de realizar sus ceremoniales y un concepto que definitivamente no está errado, sino que es un concepto diferente desde un punto de vista, pero que llegan siempre al mismo punto, la adoración de Ifá y la adoración a los ocho. Lo importante es que ustedes entiendan, y este programa es para eso, para que ustedes entiendan en el momento de elegir en qué se van a iniciar, qué es lo que piensan hacer, para que no hagan una mezcla y creen un conflicto religioso en sus propias vidas. Esto lo vamos a ver desde el punto de Oguofacan y Kofafun, en Sentayé, Mano Orula. Sé que en Sentayé no es lo mismo que Mano Orula, pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo y a qué se está enfrentando hoy en día todos los aleyos en el momento de su toma de decisión. Soy Carlos Pérez, solo Batalao Chanicua, Bueno Rumiroso Fun y Fache Pío Mon. ¿A qué le llamamos práctica criolla o práctica afrocubana o diáspora? Esta fue la práctica que fue adaptada en determinado momento cuando la esclavitud y el proceso de esclavitud llegó a Cuba y se fue funcionando muchas ideologías a través de las diferentes etnias que llegaron a estas tierras. Ahora bien, no nos vamos a ir a la historia, no vamos a ir al presente. En el presente tenemos muchos ceremoniales en nuestra práctica, como es Cariocha, que es la coronación de un orisha tutelar o de un ángel de la guarda, o también llamado orisha labatori, como también tenemos el proceso de la mano de orula. Sé que si vas a recibir mano de orula, cuando ves un agua actualmente, un babalagua, debes reconocer en qué tipo de práctica estás entrando. ¿El por qué? Porque normalmente para dar estos pasos vas a conseguirte grandes diferencias y estas diferencias te van a llevar a confusión, incluso en el momento que llegues a la interacción con otra persona que haya pasado por este proceso y creas que lo tuyo está mal porque el del otro fue de otra manera. Entonces, hay que entender, respetar y aceptar que todo esto nos lleva a explicarle a la comunidad religiosa, especialmente a aquellos que están comenzando, de que hay grandes diferencias, pero con un solo propósito. ¿Ok? Empecemos con nuestro proceso de Oguofacan y Kofafun. El Oguofacan y Kofafun es el proceso de entrega de mano de Orula. En nuestra regla de Ocha, en este proceso, no solo se entrega Orúmila, es decir, Ifá o una mano de Ifá, sino que también se entrega los guerreros. En este caso estamos hablando de la representación de Opunyo Chosi, estamos hablando de Osun y estamos hablando de Echu. Mientras que en Ifá tradicional, en varios tipos de ceremonias, dependiendo de cuál se esté aplicando, se entrega Icofá, es decir, se entrega a Oguofacan una mano de Orula e incluso puede ser un hecho. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas y por qué son tan distintas? Vamos a empezar a hablar de nuestro ceremonial. Recuerden que dentro de la tradición cultural, es decir, en Nigeria, hay ceremoniales apuntados a la importancia del nacimiento. Antes no se conocían estos términos, pero ahora sí se conocen, gracias a esta culturización. ¿Qué pasa con el nacimiento? El nacimiento es aquel proceso que le llamamos nosotros venir del cielo a la tierra. Ese proceso tiene muchas etapas. Dichas etapas
para la cultura yoruba son importantísimos. Es por ello que se conoce en estas etapas el kosendaji, que es cuando pasa el proceso de que ya la persona está embarazada. Al estar embarazada, se realizan 3 diferentes adivinaciones para ver cómo va el proceso, sacando la cuenta de 3 meses, 3 meses y 3 meses, es decir, los 9 meses de gestación. Luego que el niño nace, se le hace el Sentaye. El Sentaye no es más que los primeros pasos en la tierra. El Sentaye, su significado es el primer paso o poner el pie sobre la tierra. Es allí donde se determina parte del destino, profesión, lo que va a hacer, cómo se debe criar, qué oricha debe adorar, si debe adorar el oricha familiar, es decir, paterno, o el oricha materno, si debe consagrarse, es decir, cuál es su oricha labatori, el oricha que debe seguir, o los orichas que debe seguir, incluso si su destino está en Ifá. O sea, hay una investigación completa de la estructura de la vida del niño, cómo se debe criar y cómo se debe desarrollar. ¿Ok? Luego de esto hay un ikosendaji. Ya el ikosendaji ya es de que el niño ya estando en la tierra, o la persona ya estando en la tierra, se debe indagar parte de ese destino, cómo lo debe llevar. El ikosendaji te muestra de una forma qué consejos te da Ifá para lograr entender parte del destino. Vamos a entender el destino, no es que lo conozcas por completo, pero sí sepas diferenciar entre lo bueno y lo malo, sepas diferenciar entre lo que está bien para ti y el camino, y aquellos caminos que debes tomar para ir llevando un destino que se va a ir construyendo, o que lo vas a ir construyendo según su comportamiento. Entonces, este Sentaye es una de las acciones más importantes para ellos, ya que pueden reconocer de una manera cuál es la posición espiritual de ese ori. En cambio, el ikosendaji ya es el mensaje, ya es un mensaje de Ifá que se le da a la persona, que no tiene nada que ver con, no que no tiene nada que ver con su destino, sino con su propósito. Hay un mensaje entregado a la persona. Otro de los mensajes importantes dentro de la cultura yoruba es el etutu egun, es decir, el mensaje para la muerte. Recordamos o tenemos que entender que para los yoruba el proceso cíclico es importantísimo. Es decir, se cree, como lo creemos nosotros, en la reencarnación. Ese proceso cíclico es importante. Así que hay un orden muy importante cuando pones los pies en la tierra, como cuando te vas de este plano. Entonces, viéndolo de este punto de vista, empezamos a darnos cuenta de que esta cultura lo hace por naturaleza. Es decir, todos aquellos que son seguidores de Ifá Orisha en estas tierras, porque no todos los que pertenecen a Nigeria son seguidores de Ifá Orisha. Eso no es así. Ahora, la realidad cae en que ustedes, en el momento de elegir participar, practicar alguna religión referente a Ifá, tienen que saber identificar en cuál van a empezar su práctica. Si la van a empezar en la que llaman tradicional, que es aquella que viene ya directamente de Nigeria, o en la diáspora o criolla, que fue aquella que se formó, creció y se expandió para ayudar a la humanidad. Ahora, yo no busco comparar ningún ceremonial, porque como ya se los dije, hay cosas que son tradicionales. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra regla de 8, estamos hablando de una religión, estábamos hablando de una cultura que llegó, se transformó, se adaptó a un espacio en los cuales nosotros no tenemos por costumbre que al nacer se nos lleve a casa del agú para que se nos haga un ensentallé. ¿Cómo hago yo para pertenecer a esta religión entonces? Cuando llegas a la regla de 8, o la mayoría de los que vamos a empezar a practicar las distintas religiones, no pertenecemos a esta cultura. Es decir, ni siquiera podemos decir que nuestros padres adoran algún orisha y por allí tenemos que buscar qué orisha nos debemos inclinar para adorar a través de la adivinación. Es por ello que nace o se crea la estructura dentro de la regla de 8, que ya es la diáspora, que es la que practico yo y es que es la que practicamos muchos, que es Owofakan y Kofafun. Ahora, Owofakan lo conocemos como mano de Orula, una mano de Orula, Owo, Ofa, Ifa, Okan. En búsqueda de las traducciones
y apoyándome en el conocimiento de mis mayores, buscamos o se investiga la intención de este ceremonial. Vamos a hablar primero de Ogbu Fakan y después de Iko Fafun. Ahora, Ogbu Fakan, cuando hablamos de la palabra Ogbu, se está derivando o lo podemos... Recuerde que la lengua que nos llegó a nosotros en la regla de 8, la llamamos en los Lukumi, tienen algunas transformaciones, bastantes transformaciones. Sin embargo, Ogbu Fakan, nosotros lo llamamos una mano de Orula. Es decir, una mano, ¿por qué? Porque no es el Ifá completo, sino una parte del Ifá. O sea, no por el término de mano como tal, sino por el término de que nosotros Ifá lo llamamos que les corresponde diferentes manos o diferentes puñados o diferentes cantidades de grupos de ikines. Ahora bien, si nos vamos a la gramática yoruba, Ogbu se define, 1, como dinero, 2, como oficio, 3, como mano. ¿Ok? Si nos vamos a la gramática, ¿no? A la parte estructural. Ahora, la palabra Ogbu, tomándola como oficio, sería uno de los términos mejores utilizados según los mayores. ¿El por qué? Porque cuando hablamos de Ifá, oficio de Ifá, y después viene Kan, donde representa lo que me corresponde, así como también representa otras palabras, vemos que Ogbu Fakan termina siendo el oficio que nos corresponde, o sea, la acción, lo que nos corresponde a nosotros en la tierra. Y es allí donde algunos puntos son parecidos al Esentallé. Porque nosotros no nacimos en tierra ni en cultura yoruba. Nosotros nacimos en el occidente, la mayoría que practicamos esta religión, y no vamos a pasar, ni estamos pasando, o ya con la edad que tenemos, podemos pasar por el proceso del Esentallé, porque el Esentallé es al recién nacido ante los 9 días. Entonces, como no podemos pasar por este proceso, es importante destacar que se tuvo que crear una adaptación que aglomerara una serie de ceremoniales necesarios para poder identificar en nuestras vidas cuál es ese oficio o qué es lo que nos corresponde. Es por ello que el Ogbu Fakan, en el caso de la diáspora, de nosotros los criollos, se utiliza para identificar, 1, qué debemos hacer según nuestra predestinación, es decir, nuestro destino, qué orisha debemos seguir, que sería nuestro orisha Alabatori, cuáles son nuestras prohibiciones, o sea, lo que tenemos prohibido hacer, y aparte, qué tipo de camino debemos tomar a nivel religioso. Si nos damos cuenta, aglomeramos todo dentro de un ceremonial, ya que definitivamente es imposible para nosotros cuando estamos comenzando en esta religión, a menos que seamos unos bebés y nuestros padres sean religiosos y empiecen el proceso desde el Esentallé, pero por lo menos la mayoría de los que me han preguntado, es imposible que pasemos por ese proceso de Esentallé. Por eso es que el Ogbu Fakan es tan importante como lo es el Esentallé o el Iko Sendaye o cualquier otro ceremonial realizado en la cultura yoruba por los tradicionales. ¿Ok? Ahora, entendamos otra cosa. Cuando tú llegas al ceremonial de mano de Orula, es decir, Ogbu Fakan, la mayoría, es importante identificar quién es ese Orisha Alabatori que debe seguir. ¿Por qué? Porque no tenemos trascendencia familiar. ¿Qué es esa trascendencia familiar? Cuando vemos en Nigeria, hay casas donde tienen tradiciones, por ejemplo, los que veneran a Changó, los que veneran a Ochun por trascendencia, los que veneran a Ayemaya por trascendencia, los que veneran a Olokun por trascendencia. En ese caso, a la mayoría de nosotros, los occidentales, no tenemos esa trascendencia. Es allí donde Ogbu Fakan termina siendo, o sea, esa mano Orula termina siendo importantísima en nuestras vidas. No estoy diciendo que es la única forma de saber a quién venera, porque yo no caigo en discusiones ancestrales, pero estoy hablando por mi parte de Babalagua. ¿Ok? Ahora, en ese momento, preciso momento, que nosotros reconocemos quién es ese Orisha Alabatori, ya estamos entendiendo a quién nosotros como religiosos vamos a seguir. Entonces, va a pasar lo mismo en el momento que tú comiences tu trayectoria religiosa bajo lo tradicional, porque se te tiene que investigar
obligatoriamente a quién debe seguir. ¿En dónde cambia todo esto? En el caso del Esenta-Y, no se entrega Ikin, no se entrega una mano de Ikin, por llamarlo de esta manera. En cambio, en Owofa-Kan sí se entrega una mano de Ikin para venerar esa mano de Ikin. En el caso de los hombres, se entregan una cantidad de Ikines que luego pueden ser transformados. En el caso de la mujer es distinto. En el caso de la mujer estamos hablando de Iko Fafun. ¿Qué es Iko Fafun? Iko termina traduciéndose como mensaje de Ifá o el mensaje de Ifá para la persona. Iko Fafun ya tiene una profundidad muy parecida también al Esenta-Y, donde se busca saber, ese Orisha Labatori, se busca saber cuáles los tabús, cuáles son las cosas que debes evitar en tu vida, se busca el camino que debes seguir como mujer, pero cambia dependiendo, por lo menos nosotros en la tradición afrocubana o diáspora, entregamos 1 o 2 Ikin, dependiendo el Odun. Existen casas criollas que siempre entregaron 16 Ikines, tan igual como es entregado en el momento de que la persona en su Esenta-Y se les dijo que tenía que adorar Ifá, se le entrega o se casa con una Wo o se le entrega una mano de Ikin de 19, 21, no sé cuántos Ikines exactos, ¿ok? Pero nosotros en la mayoría entregamos 1 o 2 Ikines. ¿Por qué pasa esto? Es la gran pregunta. ¿Por qué la mujer recibe 1 o 2 Ikines? Muchos han visto un documental de Leonel Gámez, que que dice que la cantidad de Ikines que existe en el hombre son las cantidades de esperma que necesita para fecundar un óvulo. Es por ello que se le entrega 1 o 2. Ese es el concepto de Leonel Gámez y todos lo han visto. Sin embargo, hay un concepto mucho más profundo que también puede ser válido para esto. Este concepto es que incluso para la práctica tradicional, el Odu que sale en el momento o que se ve reflejado en el Esenta-Y y con Sendaye, no es un Odu permanente, no es un Odu que te va a durar toda una vida. Para nosotros, el Odun entregado en nuestra mano orula es un Odun que nos va a seguir por mucho tiempo. En el caso del hombre, va a haber un cambio. Sí y solo sí tiene un pase, lo que llamamos pasar a Ifá, donde esa mano es transformada ya a un Ifá completo y se le da un nuevo Odun de Ifá. En el caso de la mujer, ¿qué es lo que sucede? En nuestra práctica no existe, no se hace, no llegó, no se practica la Iyanifá. En cambio, en la práctica tradicional existe la Iyanifá, la cual puede que tenga ese proceso de cambio de Odun. ¿Qué pasa con nosotros y la mujer? El Ikin, cuando nosotros consagramos las manos de Orúmila, vuelvo y repito, Owofa-Kan, puede llevar un proceso de cambio de Odun, porque ese Ikin pasa de nuevo al lavatorio y a otro proceso. Y ahí es donde llega ese cambio. Entiendas ese cambio como la transformación de lo que debe la persona buscar en su destino y seguir indagando en su destino. En cambio, en Ifá, en tradicional, también existe el cambio. Cuando se le entrega una mano, porque se le va a entregar una mano completa solo si la persona va a ir a Ifá. Si la persona va a consagrar Ifá y tiene otros elementos más profundos que no me corresponde a mí hablarlos. ¿Okay? De lo contrario, no es necesario la entrega a menos que se busque la adoración solamente de Ifá, ya que su trabajo o su espiritualidad trabaja bajo las ceremonias de Orisha, es decir, Olorisha o Babalorisha. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con estos adeleces? Estos adeleces en determinado momento de la Owofa-Kan pasan por ese proceso. Pero la mujer tiene solamente 2 adeleces. Hay algo muy parecido en lo tradicional que se llama Isode, hasta lo que he podido investigar. Isode es un ceremonial que se hace con respecto a la esposa de un babalagbo, donde el Odun definitivamente el Odun cambia por el Isode y se le entrega un Ikin.
este Ikin pertenece al Ifá de la Agua. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en estas adaptaciones que tuvieron o modificaciones que tuvieron que haber existido en nuestra regla de Ocha, a la mujer se le atefa con los Ikinis de la Wu. Y esto tiene su lógica. Por eso es que este es el Odun más cercano y más importante. Muchísimo más importante que la Wofakan. Porque los Ikinis de la Wu pasaron por un proceso muy distinto a cualquier Ikin. Los Ikinis de la Wu pasaron por el proceso que ustedes lo conocen dentro de Bodun Bifa. Es decir, pasaron por Ibodun. A pasar por Ibodun quiere decir que cuando habla, ya este Odun es perenne. Este sí es para toda su vida. Aunque se le esté entregando 2 o un Ikin. ¿Por qué se le entrega 2 o un Ikin? Por el mismo proceso Alisodde, que es como aquel matrimonio que va a existir. Me imagino que en la culturización o en la reculturización, en la unificación de ideas, se quedó este proceso y se apegó o se llevó al proceso de recibir mano orula a la mujer. Sin embargo, hay mujeres en nuestra tradición que se le entregan 16 o 19 Ikines. ¿Ok? Eso está en nuestra tradición en la afrocubana. Pero en la gran mayoría se le entrega 1 o 2. Ninguno está malo. Bien. Ahora, lo que sí queda claro es que el Odun que va a obtener la mujer, este Odun es perenne, porque este Odun está basado a los Ikinis que pasaron por Ibodun. Estos Ikinis que pasaron por Ibodun son los Ikinis de la Wu. Eso es importante destacar. Sin embargo, ¿qué pasa con el Owofakan? Si nos vamos a la cultura, que no trato de compararla porque obviamente el Sentaye es mucho más profundo y tiene un sentido, su nombre ya lo da y lo dejo claro en este momento. No estoy diciendo que Owofakan es el Sentaye, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente que Owofakan es la herramienta o la acción utilizada, ya que nosotros nunca pasamos por el Sentaye. El 90% de los practicantes occidentales no pasamos por el Sentaye. Entonces, varios elementos que se buscan en el Sentaye, varios, aunque son ceremoniales totalmente distintos, pero varios elementos que se busca, el fin que se busca, lo estamos buscando nosotros en el Owofakan. Incluso creyendo en todo momento de que esta mano va a pasar por un proceso luego de Ifá. Pero todos sabemos que no todo aquel que recibe Owofakan tiene pase o tiene la posibilidad de pasar Ifá. Ahí es donde cambian las historias. Entonces, prácticamente una persona puede recibir Owofakan para irse directo a la Ocha. Es decir, coronar santo a nosotros, lo que decimos en el regla de coronar santo, no tiene que pasar Ifá, sino que los grandes, son grandes religiosos en el ámbito de la Ocha, se vuelven en Babaloricha y Aloricha, pero tienen a Ifá, a este Owofakan, a Ifá para adorarlo. Eso también sucede, porque si en el Sentaye, siendo la persona, por ejemplo, una mujer o un hombre de Oyo, que su sacerdocio va a ser para Changó, Cabo Cabiosile. Ese sacerdocio va a ser para Changó, pero para él es importante adorar Ifá, más no hacer Ifá. Se le entrega una mano de Ifá que no habla. Eso es lo que yo tengo entendido. Simplemente para adorarlo. Ahora, a lo mejor hay términos, y los acepto, que yo desconozco dentro de la tradicional, pero dentro de nuestra cultura sí conozco todos los procesos. Y el proceso de la mano orula siempre va a buscar en el ser humano el mejoramiento espiritual, encontrar parte de su destino, encontrar el verdadero camino para llegar a su destino de la mejor manera. ¿Va a ser completo y complejo? ¿Vas a saber tu destino completo? No lo vas a saber completo. Ese conocimiento lo vas a ir desarrollando en función de los ceremoniales que vayas teniendo en tu vida. Ejemplo, el que llega a la Ocha, en la Ocha también reconoce parte del destino de la persona. ¿Por qué digo que reconoce parte del destino de la persona? Porque hay nuevas normas de comportamiento que va a permitir que la persona se acerque a su destino. El destino es algo que definitivamente es incierto, pero el comportamiento ante ese destino no es incierto. Para Orúmila, para los Orichas. Sé que tenemos Orúmila el Eripuín, que decimos que es el conocedor del destino. Pero digamos que esta frase hay que saberla utilizar, hay que saberla analizar. Como dice uno de los mayores, el Eripuín es la división
que divide y te da los diferentes caminos para llegar a tomar las mejores decisiones en tu vida. Ahora, todos los ceremoniales que se hacen en lo tradicional te llevan a varios objetivos que tienen su nombre. Por ejemplo, Erukututu, que sería saber cuál es el nuevo nombre de la persona, el nombramiento. Este nombramiento es porque se entiende que en el cielo la persona tenía un nombre y al llegar a la tierra, en ese sentallé, o sea, o asentarse en la tierra, se le debe hacer un nuevo nombramiento. Este nuevo nombramiento no es más que su identificación que lo va a mantener en este plano. También normas de comportamiento, que le llaman Ifateche, que es las nuevas normas o la nueva forma de comportarse o la forma como lo deben criar, como lo deben llevar. Modos de vida, cómo debe llevar su vida. Ifatori. ¿Entienden? O sea, se buscan aspectos realmente en la persona, en el niño, para su desarrollo. Adinula, que es su forma de alimentarse, que ahí es donde entran los tabús, ahí es donde entran. Son varios términos que utilizan para identificar todo el proceso positivo o todos los cambios que debe llevar para que sean positivos en su vida. Desde los tabús, forma de comportarse, lo que debe comer, lo que no debe comer, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, a lo que se debe dedicar, a lo que no se debe dedicar. Y eso está implícitamente encerrado en nuestro Owo Fakam. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ninguno es mejor que el otro. Ninguno es mejor que el otro. Nuestros ceremoniales en las reglas de Ocha son tan complejos y completos como los ceremoniales tradicionales. Pero una cosa es ceremonial tradicional y otra cosa es ceremoniales de diáspora o regla de Ocha. En el momento que nosotros vamos a hacer la elección por dónde voy a comenzar en esta religión, tenemos que ahora identificar a qué voy a pertenecer, porque lo que no vas a poder hacer es esto. Y lo digo no que no puedas luego participar, o mejor dicho, practicar, porque hay muchos practicantes que nacieron desde el punto de vista del criollo que hoy en día practican el tradicional y son muy buenos practicantes del tradicional. Pero no podemos hacer un ceremonial, con una práctica tradicional, hacer un ceremonial criollo, ni con una práctica criolla hacer un ceremonial tradicional. Y no estoy diciendo con esto que el criollo mejore algunas normas de pronunciar o incluso de identificar algunos elementos por problemas de idioma. Estoy hablando por problemas de procedimientos. Los procedimientos tradicionales son uno, los pasos tradicionales son uno, su función o su espectro espiritual en el mundo tradicional es otra cosa, los pasos en la diáspora del criollo son uno, su espectro espiritual es otra cosa y así sucesivamente. Todos al final van a un solo punto, sí. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Que se sale de lo que hoy estoy exponiendo, pero le va a dar una idea. La Iglesia Católica actualmente es una de las religiones más predominantes y siempre lo ha sido. Y crece bajo la creencia y la fe sobre un Mesías. Y este Mesías lleva por nombre Jesús. Pero si yo te digo hoy que Jesús no es su nombre, ¿tú qué dirías? La iglesia creció bajo la identificación de un Mesías que le cambiaron el nombre. Porque el verdadero nombre de Jesús es Yeshua. Yeshua significa salvación en hebreo, si no me equivoco. Entonces, cuando le dicen, discúlpenme, no vayan a creer, no se vayan a confundir. Cuando le dicen a María que va a tener un hijo y que se va a llamar Jesús y va a ser la salvación, cuando llegas a la traducción, tú dices Jesús no significa salvación, pero Yeshua sí significa salvación.
La traducción de la palabra Yeshua es salvación. Y el mensaje fue, vas a tener un hijo que se llamará Yeshua. Porque se va a llamar Yeshua, porque será la salvación. Que luego se transformó de Yeshua porque ya no se hablaba ni el arameo ni el hebreo, y el predominante era el griego, y todos los nombres griegos terminan en por ejemplo, Pablos, en us, Ultimus, terminan en us. Entonces ya ellos no decían Yeshua, sino Jesús. Y ahí hubo la transformación a lo que hoy le llaman Jesús. ¿Y eso hizo acaso que la iglesia no fuese lo que es hoy? No. ¿Sabes por qué? Porque todo parte de la fe. Bueno, pero este es babalao y ahora me está hablando de la palabra o me está hablando... No, le estoy hablando de las transformaciones gramaticales. Nunca destruyeron ninguna religión. Así que aquí tampoco está pasando eso, ni va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el único punto a llegar para nosotros es creer en Olotumare, en Olofin, en Ifá y en los Orishas. Y el programa está hecho especialmente para cuando tú te consigas a una persona y te diga, me entregaron Ogún, Ochoce, Recimano, no me entregaron nada de eso. Yo tengo el babalao, no, te estafaron. No, señores. Hay práctica. Identifiquen en qué práctica quieren estar antes de tomar cualquier tipo de decisión. Entonces, tenemos en la mujer el Icofafun, que era lo último que le estaba hablando. Ico es mensaje, como le dije, el mensaje de Ifá. Fíjense, sí se suele tomar en cuenta, porque hay otra vertiente para explicar Icofafun, que es la vertiente de cuando se tefa, pues lo tengo que hablar, se atefa con Odudua a la mujer. Y el mensaje a la mujer es entregado por Odudua, parte de los adeleces del Ifá. Para luego la mujer recibir Odudua, que ahí es donde va a tener un Odu también, que puede suplantar en determinado momento o apoyar o desplazar el Odu que le entregó su Icofafun. O sea, el mensaje cambia. Eso también es una vertiente dentro de nuestra regla de 8. Yo no voy a decir aquí que está bien y que está mal. ¿Ok? Simplemente es informativo. Lo que sí es importante es que sepas elegir la casa religiosa a la que quieres pertenecer. ¿Por qué? Porque todo se va a basar en la fe, en tu comportamiento y en los ceremoniales que tú estás esperando. Te vas a conseguir miles de opiniones por las redes sociales, pero ninguna te va a decir, oye, espérate, debes estar pendiente porque o lo recibes criollo por diáspora o lo recibes por los tradicionales. No. Simplemente te van a vender una verdad y por el otro lado te van a vender la otra verdad. Y te va a confundir. Entonces, yo espero de corazón que este programa en especial sea el programa que te ayude de aquí en adelante a saber elegir qué camino y por dónde quieres crecer religiosamente. O por la diáspora o por lo tradicional. Las dos se respetan y las dos se deben respetar. Cada quien tiene su práctica y las prácticas de cada quien se deben respetar. Que Olofi me los bendiga. Gracias por prestarme atención y Boris Boya y Bochuche.